Capítulo 6. Los días en que nada ocurre. Parte 1. La mañana en Hogwarts no comenzaba con el sonido de una campana. Comenzaba mucho antes, en un punto indefinido entre la vigilia y el sueño, cuando el castillo decidía, lentamente, que era hora de despertar. Las paredes se desperezaban con crujidos profundos, casi imperceptibles. Las escaleras reajustaban sus ángulos con pereza. Las corrientes de aire empezaban a circular por pasillos que aún no habían sido pisados por nadie. Naruto McGonagall abrió los ojos antes de que cualquiera de sus compañeros se moviera. No porque tuviera prisa, ni por inquietud, sino porque su cuerpo, y su mente, estaban acostumbrados a hacerlo. El hábito era una forma de control, y el control era tranquilidad. Permaneció unos segundos inmóvil, observando el techo de piedra de la sala común de Slytherin, apenas iluminado por la luz verdosa que entraba desde el lago. A esa hora, el agua aún estaba quieta, y las sombras de criaturas desconocidas se deslizaban lentamente, como pensamientos que no terminaban de tomar forma. Hogwarts está más silencioso hoy, pensó. No era una suposición. Era una constatación. Se incorporó despacio, cuidando de no hacer ruido. A su alrededor, los demás estudiantes dormían en distintas posturas. Algunos enredados en mantas, otros con libros olvidados a medio leer. El ambiente era tranquilo, casi demasiado. Naruto se levantó, se vistió con movimientos precisos y salió del dormitorio sin prisas. Cada paso resonó suavemente sobre la piedra fría, y el eco regresó más lento de lo habitual. El castillo aún estaba medio dormido. Caminó por los corredores inferiores sin un destino concreto. No exploraba, no investigaba. Simplemente estaba. Hogwarts se revelaba mejor cuando no se le exigía nada. Las antorchas se encendían a su paso con una luz suave, menos brillante que durante el día. El aire olía a humedad antigua y a magia estable, esa que no necesitaba ser notada para existir. Naruto pasó la mano por la pared de piedra. No había vibración extraña. No había presión. No había ecos. Y eso, curiosamente, lo inquietó más que cualquier otra cosa. Los días en que nada ocurre, recordó, son los que preceden a algo. Llegó al gran comedor cuando apenas había un puñado de estudiantes. Los techos encantados mostraban un cielo gris claro, todavía indeciso entre amanecer y mañana. Se sentó en la mesa de Slytherin y se sirvió un desayuno sencillo. Pan, fruta, té. Comió despacio. Escuchó conversaciones lejanas. El roce de cubiertos. El murmullo suave de un castillo que fingía normalidad. En la mesa de Gryffindor, Harry Potter entró acompañado de Hermione Granger. Ambos se veían más descansados que en días anteriores, aunque aún había una sombra de cautela en sus gestos. Harry miró alrededor como quien espera algo, y no sabe qué. Cuando sus miradas se cruzaron, Naruto inclinó la cabeza apenas. No fue un saludo llamativo. Fue un reconocimiento silencioso. Harry dudó un segundo y luego sonrió levemente, antes de sentarse. Hermione, como siempre, observaba todo. Naruto volvió a su desayuno. Bien, pensó. Que el día sea ordinario. A veces, eso era lo más difícil de conseguir. Parte 2. La clase de transfiguración siempre tenía algo distinto al resto. No era solo la materia, ni siquiera la profesora McGonagall en sí misma, sino la forma en que el aula parecía exigir silencio antes incluso de que alguien lo pidiera. Las paredes altas, las ventanas estrechas, el orden casi inflexible de los pupitres, todo invitaba a la concentración, a una atención que no admitía distracciones. Naruto McGonagall entró al aula con paso tranquilo y ocupó su asiento habitual, en la segunda fila. Desde allí podía ver con claridad tanto el escritorio de la profesora como a la mayoría de sus compañeros. No necesitaba más. El murmullo previo a la clase era bajo, contenido. Nadie hablaba demasiado alto en transfiguración. Incluso los estudiantes más inquietos parecían entender que ese no era el lugar adecuado. Harry Potter se sentó unas filas más adelante, acompañado de Ron y Hermione. Ron bostezó sin disimulo. Hermione ya tenía el libro abierto, repasando la lección del día anterior. Harry miraba la cerilla que había sobre su pupitre como si esperara que hiciera algo por sí sola. La puerta se abrió con precisión absoluta. La profesora McGonagall entró sin prisa, pero sin perder un solo segundo. Su túnica verde se movía apenas al caminar, y su expresión era tan severa como siempre.
El aula quedó en silencio antes de que llegara al escritorio. Buenos días, dijo. El saludo fue casi un reflejo colectivo. Minerva dejó su bolso sobre la mesa y recorrió el aula con la mirada. Cuando pasó por Naruto, no mostró ningún gesto especial. Ni aprobación, ni reproche. Solo evaluación. Continuaremos con transfiguración parcial, anunció. Nada ambicioso. Nada creativo. Precisión. Esas últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. La mayoría de los errores en transfiguración, continuó, no provienen de la falta de poder, sino de la impaciencia. Quien intenta imponer una forma sin comprender el objeto, fracasa. Tomó una cerilla entre los dedos. Observen. Un solo movimiento de varita. Breve. Controlado. La cerilla se transformó en una aguja metálica, recta, estable. No vibró. No emitió sonido alguno. Naruto no observó solo el resultado, sino el proceso. La magia no había sido forzada. Había sido guiada. La esencia del objeto permanecía intacta bajo la nueva forma. Cuando llegó el turno de los estudiantes, el aula se llenó de pequeños sonidos. Chasquidos, suspiros, alguna que otra exclamación frustrada. La mayoría de las cerillas quedaban a medio camino entre una cosa y otra. Ari lo intentó con cuidado excesivo. Su aguja apareció torcida, aún con vetas de madera visibles. No la obligue, dijo la profesora McGonagall, acercándose. Déjela cambiar. Ari respiró hondo y volvió a intentarlo. Esta vez, el resultado fue mejor. Naruto tomó su cerilla sin prisa. No levantó la varita de inmediato. Durante un breve instante, simplemente sostuvo el objeto, consciente de su peso, de su textura. Cuando realizó el hechizo, fue simple. Limpio. La aguja apareció estable y perfectamente definida. La profesora McGonagall lo vio. No dijo nada. Pero su mirada se detuvo un segundo más de lo normal antes de seguir caminando. La clase continuó sin incidentes. Ninguna revelación. Ningún evento extraordinario. Solo aprendizaje, corrección, repetición. Y, sin embargo, para Naruto, aquello tenía un valor especial. Estos momentos, pensó mientras guardaba sus cosas al final de la clase, son los que construyen todo lo demás. Al salir al pasillo, el sonido de las conversaciones regresó poco a poco. El castillo parecía tranquilo, casi complacido. Nada ocurrió. Y por primera vez en días, eso fue suficiente. Parte 3. El pasillo que conducía a la biblioteca siempre parecía más largo de lo que realmente era. No por la distancia, sino por el silencio que lo acompañaba. A medida que Naruto avanzaba, los sonidos del castillo quedaban atrás como si alguien cerrara una puerta invisible. Las risas, las conversaciones, incluso los pasos apresurados de otros estudiantes se disipaban hasta convertirse en un murmullo lejano. La biblioteca no toleraba el ruido. Y Naruto lo agradecía. Empujó la puerta con suavidad. El olor característico de pergamino, tinta vieja y polvo encantado lo envolvió de inmediato. La luz entraba filtrada por ventanas altas, cayendo en columnas pálidas sobre las mesas de estudio. Madame Pince estaba en su escritorio, inmóvil como una estatua vigilante. Levantó la vista apenas un segundo al ver entrar a Naruto, lo reconoció, y volvió a su labor sin decir palabra. Eso ya decía mucho. Naruto caminó entre las estanterías con paso tranquilo. No buscaba nada en particular, pero sabía exactamente dónde estaba todo. Desde pequeño había aprendido que el conocimiento no siempre se encuentra cuando se lo persigue, sino cuando se le da espacio para aparecer. Pasó los dedos por los lomos de varios libros, leyendo títulos en voz baja, en su mente. Transfiguración avanzada. Teoría mágica. Criaturas mágicas de las Islas Británicas. Se detuvo. Un libro, viejo y ligeramente apartado, llamó su atención. No por el título, apenas legible, sino por la sensación que emanaba de él. Una magia antigua, contenida, casi dormida. Naruto cerró los ojos un instante. Lenguas antiguas, pensó. No era que el libro hablara, no de forma literal. Era más bien una resonancia, una afinidad. Como si algo en su interior reconociera algo en él. Lo tomó con cuidado y lo llevó a una mesa apartada. Se sentó y lo abrió despacio. Las páginas estaban escritas en una combinación de runas arcaicas y texto en latín mágico.
Para la mayoría de los estudiantes, aquello habría sido completamente incomprensible. Para Naruto, no. No lo leyó con rapidez. No lo devoró. Tradujo cada frase en su mente, saboreando las palabras, entendiendo no solo su significado, sino su intención. El libro hablaba de criaturas antiguas, de pactos olvidados, de lenguajes que no se aprendían, se recordaban. ¿Eso no está en la sección restringida? La voz lo sacó de sus pensamientos. Naruto levantó la vista y se encontró con Hermione Granger, de pie frente a él, con varios libros apilados contra el pecho. Sus ojos miraban el volumen abierto con una mezcla de curiosidad y cautela. No, respondió Naruto con calma. Solo está olvidado. Hermione frunció ligeramente el ceño. Eso no significa que sea seguro. Naruto cerró el libro con cuidado. Tampoco significa que sea peligroso. Hermione lo observó un momento más antes de sentarse frente a él, dejando sus libros sobre la mesa. Te he visto leer cosas así antes, dijo en voz baja. Textos que ni siquiera los de séptimo miran. No los miro, respondió él. Los escucho. Ella parpadeó. Eso no tiene sentido. No todavía. Hermione no insistió, pero su curiosidad era evidente. Abrió uno de sus libros y comenzó a leer, aunque cada cierto tiempo levantaba la vista hacia Naruto, como si intentara resolver un acertijo silencioso. Pasaron varios minutos sin hablar. La biblioteca seguía inmersa en su quietud habitual. El paso ocasional de algún estudiante, el roce de páginas al pasar, el leve carraspeo de Madame Pince. Finalmente, Hermione cerró su libro. Harry dice que eres diferente, comentó, casi como si hablara consigo misma. Naruto no respondió de inmediato. Harry observa mucho, dijo al final. Sí, admitió ella. Pero no siempre entiende lo que ve. Naruto la miró entonces, directamente. No había desafío en su mirada, solo atención. Tú sí. Hermione se sonrojó apenas y desvió la vista. Intento entender todo, dijo. Aunque no siempre se puede. Naruto pensó en eso. Algunas cosas no están hechas para entenderse rápido. Hermione asintió lentamente, como si esa respuesta se quedara con ella. Después de un rato, se levantó. Nos vemos en la cena, dijo. Harry y Ron estarán allí, probablemente hablando demasiado alto. Naruto inclinó la cabeza a modo de despedida. Cuando ella se fue, el silencio volvió a envolverlo todo. Naruto cerró el libro antiguo y lo devolvió a su lugar exacto en la estantería. Antes de soltarlo, apoyó la mano sobre la tapa un segundo más. No todavía, pensó. Salió de la biblioteca con la misma calma con la que había entrado. El castillo seguía tranquilo. Demasiado tranquilo. Parte 4. La tarde cayó sobre Hogwarts sin anunciarse. No hubo un cambio brusco de luz, ni un momento claro en el que pudiera decirse ahora es de noche. Simplemente, el castillo comenzó a oscurecerse poco a poco, como si alguien hubiese bajado la intensidad del mundo con cuidado. Naruto caminaba solo por los corredores del ala norte, una zona poco transitada a esa hora. No estaba prohibida, pero tampoco era popular. Las ventanas daban hacia terrenos rocosos, y el viento que se filtraba por las rendijas producía un silbido constante, bajo, casi meditativo. Le gustaba ese lugar. Cada paso resonaba con claridad, devolviéndole su propio ritmo. No tenía prisa por llegar a ningún sitio. De hecho, no iba a ningún lugar en particular. Era uno de esos momentos en los que caminar era suficiente. Se detuvo frente a una ventana alta. Afuera, el cielo se tornaba de un gris profundo, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse. Naruto apoyó la mano contra el cristal frío y cerró los ojos. Entonces lo sintió. No fue una voz clara. No fue una palabra. Fue una presión suave en la mente, como un murmullo lejano que no buscaba atención, pero tampoco podía ignorarse. Naruto respiró hondo y no se resistió. Dejó que la sensación fluyera. Pensamientos ajenos. No humanos. No imágenes nítidas, sino impulsos. Hambre, vigilancia, antigüedad. Algo antiguo se movía bajo el castillo, muy lejos, muy profundo. Naruto frunció ligeramente el ceño. Todavía no, pensó, más como una respuesta que como una orden. La presión se disipó lentamente, como una marea que retrocede. Abrió los ojos. El pasillo estaba exactamente igual que antes. Silencioso.
Vacío. Inofensivo. Continuó caminando. Al doblar una esquina, escuchó voces. Reconoció el tono de inmediato. Te digo que es raro, decía Ron. Nadie es así de tranquilo todo el tiempo. No es raro, respondió Hermione. Es distinto. Naruto apareció en su campo de visión sin hacer ruido. Harry fue el primero en notarlo. Hola, dijo, algo sorprendido. Hola, respondió Naruto. Ron lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza que ya se había vuelto habitual. ¿Vienes de estudiar? Preguntó, como si eso fuera una teoría dudosa. Naruto asintió. Más o menos. Hermione sonrió apenas. Vamos al gran comedor, dijo. La cena ya debe estar lista. Caminaron juntos durante unos minutos. Nadie habló de nada importante. Ron se quejó del hambre. Harry mencionó algo sobre su escoba. Hermione escuchaba más de lo que hablaba. Naruto caminaba a su lado, atento, presente. Al entrar al gran comedor, el techo encantado mostraba un cielo nocturno despejado. Las velas flotaban en el aire, iluminando las largas mesas llenas de estudiantes. Se sentaron. Naruto, como siempre, en la mesa de Slytherin. Harry, Ron y Hermione en la de Gryffindor. La distancia era mínima, pero suficiente. Mientras comía, Naruto percibía el ambiente. No con la mente, no del todo. Era más bien una intuición afinada por años de disciplina. Algo se movía bajo la superficie de la normalidad. No hoy. No ahora. La profesora McGonagall apareció entre las mesas, supervisando con su habitual severidad. Cuando pasó cerca de Naruto, su mirada se posó brevemente en él. Nada especial. Nada evidente. Pero Naruto lo notó. Y ella también. La cena transcurrió sin incidentes. Risas. Conversaciones. Platos que se llenaban y vaciaban solos. Un día común. Cuando se levantó para irse, Naruto sintió nuevamente aquella presión lejana, más débil que antes, casi respetuosa. Paciencia, pensó. El castillo parecía responder, acomodándose, esperando. Los días en que nada ocurre no son vacíos. Son preparación. Parte 5. La noche se asentó en Hogwarts con firmeza. No como un manto repentino, sino como una decisión tomada poco a poco. Las conversaciones se apagaron, los pasillos se vaciaron, y el castillo adoptó esa quietud profunda que solo mostraba cuando la mayoría dormía. Naruto descendió hacia las mazmorras acompañado por el eco de sus propios pasos. Las antorchas proyectaban sombras largas y ondulantes sobre las paredes de piedra, deformando por momentos su silueta. No le molestaba. Al contrario, encontraba cierto orden en esa distorsión. La sala común de Slytherin lo recibió con su habitual penumbra verdosa. El lago exterior apenas dejaba pasar la luz lunar, creando reflejos lentos, hipnóticos. Algunos estudiantes aún estaban despiertos, hablando en voz baja o leyendo. Otros ya se retiraban a los dormitorios. Naruto se sentó en uno de los sillones cercanos al ventanal. No abrió ningún libro. No sacó la varita. Simplemente observó. El agua del lago se movía con lentitud, como si algo enorme respirara en la distancia. Naruto no intentó leer pensamientos. No cruzó esa línea. Escuchar demasiado podía romper equilibrios que aún no comprendía del todo. Casi todos creen que el poder es hacer, pensó. Pero el verdadero poder es saber cuándo no hacerlo. Cerró los ojos un instante. Las lenguas antiguas, aquellas que no se enseñaban en aulas, se agitaron suavemente en su mente. No palabras completas, sino estructuras, intenciones. Dragones que no vivían ya en Britania. Serpientes que recordaban épocas en las que el castillo no existía. Nada hablaba con claridad. Nada pedía respuesta. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de uno de sus compañeros de casa. Un chico de segundo año, observándolo con una mezcla de respeto y cautela. Naruto sostuvo la mirada sin desafío. El chico fue el primero en apartarla. Naruto se levantó y se dirigió a los dormitorios. Al entrar, el ambiente era tranquilo. El sonido de respiraciones acompasadas llenaba el espacio. Se cambió sin ruido y se acostó. Antes de cerrar los ojos, pensó en el día. No había ocurrido nada extraordinario. No había misterios resueltos. No había amenazas visibles. No había destinos revelados.
Y, sin embargo, algo se había afirmado. Una base. Un ritmo. Una paciencia compartida entre él y el castillo. Naruto cerró los ojos. Muy lejos, bajo capas de piedra, algo antiguo se acomodó, como si aceptara esperar un poco más. La noche avanzó. Hogwarts durmió. Y el día siguiente prometía ser igual de tranquilo. O eso parecía. Parte 6. Naruto despertó antes de que el castillo lo hiciera del todo. No fue un despertar brusco. No abrió los ojos de golpe ni se incorporó de inmediato. Durante unos segundos permaneció suspendido en ese estado intermedio donde los sueños aún no se han disuelto por completo y la realidad todavía no exige atención. El dormitorio de Slytherin estaba en penumbra. Las cortinas verdes apenas se movían, agitadas por una corriente lenta que subía desde el lago. El aire era frío, pero no incómodo. Familiar. Naruto respiró hondo. No había ecos en su mente. No había voces ajenas. Solo pensamientos propios, ordenados, silenciosos. Eso era raro. No inquietante, pero sí digno de ser notado. Se levantó despacio y se vistió con la misma precisión de siempre. No porque alguien lo observara, sino porque el orden externo ayudaba a mantener el interno. Antes de salir, miró a sus compañeros aún dormidos. Ninguno parecía inquieto. Ninguno murmuraba en sueños. Bien, pensó. Salió al pasillo. Hogwarts, a esa hora, tenía una cualidad distinta. No era el castillo imponente del día ni la fortaleza misteriosa de la noche profunda. Era algo intermedio, casi vulnerable. Como si durante unos minutos bajara la guardia. Naruto caminó sin rumbo fijo. Dejó que el castillo lo guiara. Las escaleras no se movieron bajo sus pies. Los retratos dormían o fingían hacerlo. Incluso Peeves parecía ausente, lo cual era casi más sorprendente que cualquier otra cosa. Llegó a uno de los patios interiores. El cielo comenzaba a aclararse, y una luz pálida caía sobre la piedra húmeda. Naruto se sentó en el borde de una fuente seca y observó. Pensó en su abuela. No en la profesora estricta que recorría los pasillos con autoridad incuestionable, sino en la mujer que lo había criado. La que jamás le había dicho que fuera extraordinario, pero siempre había esperado que fuera responsable de lo que era. Nunca le habló de destinos. Nunca lo comparó con nadie. Nunca le prometió grandeza. Solo disciplina. Solo constancia. Solo respeto por la magia. Naruto cerró los ojos un instante. Voy bien, pensó. No con orgullo, sino con certeza. El sonido lejano de pasos rompió el silencio. Voces somnolientas, risas apagadas. El castillo empezaba a despertar de verdad. Naruto se levantó antes de que alguien lo viera allí, quieto, como si esperara algo. No esperaba nada. De camino al gran comedor, se cruzó con Harry Potter. Iba solo, con el uniforme algo arrugado y el cabello rebelde como siempre. Se detuvo al verlo. «Madrugas», dijo Harry. «Tú también», respondió Naruto. Caminaron juntos unos metros. No hablaron de nada importante. No hablaron de nada en absoluto durante un rato. «A veces siento», dijo Harry de pronto, «que Hogwarts está esperando». Naruto lo miró. «Lo está», respondió sin dramatismo. Harry frunció el ceño. «¿A qué?» Naruto pensó la respuesta antes de decirla. «A que estemos listos». Harry no insistió. Asintió lentamente, como si esa idea encajara con algo que no sabía cómo expresar. Entraron al gran comedor. El cielo del techo encantado era claro, tranquilo. Un día normal comenzaba. Naruto se sentó en la mesa de Slytherin y empezó a desayunar. Comió despacio, atento al sabor, al sonido del lugar, a la simple continuidad de las cosas. Nada ocurrió. Y sin embargo, cuando la profesora McGonagall entró al salón y cruzó brevemente su mirada con la de él, Naruto supo algo con absoluta claridad. Ese ritmo lento no duraría para siempre. Pero era necesario. Imprescindible. Los días en que nada ocurre no son relleno. Son cimientos. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Señales que casi nadie nota parte 1. El lunes llegó a Hogwarts sin dramatismo. No hubo tormentas repentinas, ni cambios visibles en el cielo encantado del gran comedor. Las velas flotaban como siempre, el murmullo del desayuno llenaba el espacio, y los estudiantes hablaban de tareas, clases y pequeños inconvenientes cotidianos.
Era, para todos los efectos, un día normal. Naruto McGonagall lo notó precisamente por eso. El castillo mantenía su ritmo habitual, pero algo en el fondo, muy profundo, muy sutil, estaba ligeramente desfasado. No lo suficiente como para llamar la atención de la mayoría, pero sí lo bastante como para incomodar a quien estaba acostumbrado a escuchar más allá de lo evidente. Naruto desayunaba con calma en la mesa de Slytherin. No observaba de forma evidente, pero registraba todo. La forma en que algunos retractos murmuraban incluso después de que nadie los mirara, el modo en que una de las escaleras tardó un segundo más de lo normal en acomodarse, el leve eco que no coincidía del todo con los pasos. Pequeñas cosas. Cosas que, por separado, no significaban nada. Juntas, quizás sí. Terminó de comer y se levantó junto con el resto de su casa. El día comenzaba con herbología, una clase que muchos consideraban tranquila, incluso aburrida. Naruto no compartía esa opinión. Las plantas mágicas eran criaturas, aunque no se movieran como animales. Y las criaturas, siempre, decían más de lo que parecía. Los invernaderos estaban húmedos, cálidos, cargados de aromas terrosos. La profesora Sprout los recibió con entusiasmo contenido, repartiendo guantes y recordando normas básicas de seguridad. Hoy trabajaremos con plantones de tentácula venenosa, anunció. Nada peligroso, si se les trata con respeto. Naruto se colocó los guantes sin prisa. Cuando se acercó a la mesa asignada, notó que una de las plantas se retraía apenas, como si reconociera algo en él. No miedo. Precaución. Interesante, pensó. No habló. No intentó nada. Simplemente trabajó con cuidado, siguiendo las instrucciones con precisión. A su alrededor, algunos estudiantes se quejaban del olor, otros se sobresaltaban ante movimientos inesperados. La planta de Naruto no opuso resistencia. Al final de la clase, mientras limpiaban las herramientas, la profesora Sprout se detuvo a su lado. «Tienes buena mano», comentó. «Las plantas lo notan». Naruto inclinó la cabeza. «Gracias, profesora». Ella sonrió y siguió adelante. Al salir del invernadero, el aire frío del exterior contrastó con el calor húmedo de dentro. Harry Potter estaba esperando cerca, junto a Ron y Hermione. «¿Te diste cuenta?», preguntó Hermione apenas lo vio. Las plantas estaban más sensibles. Ron frunció el ceño. «A mí casi me muerden». Naruto observó el terreno unos segundos antes de responder. «Las plantas reaccionan al entorno», dijo. «Y el entorno está cambiando». Harry lo miró con atención. «¿Cómo cambiando?». Naruto pensó de nuevo antes de hablar. «Todavía no lo sé». Caminaron juntos hacia el castillo. No había urgencia en sus pasos. Ninguno parecía alarmado. Pero la conversación no continuó por otros temas triviales como solía hacerlo. Algo había sido dicho. Y algo, aunque nadie lo nombrara, había quedado flotando entre ellos. Naruto se separó de ellos al llegar al vestíbulo principal. Subió las escaleras con paso medido, sintiendo cómo el castillo lo rodeaba, lo observaba, lo evaluaba. No como una amenaza, como una prueba. Ese día no pasaría nada extraordinario. Pero las señales ya estaban allí. Y Naruto lo sabía. Parte 2. La tarde avanzó sin prisa, como si el tiempo mismo hubiera decidido caminar con cuidado. Naruto salió de la última clase antes del almuerzo con la sensación persistente de que algo no encajaba del todo, aunque no podía señalar qué. No era una amenaza clara ni una inquietud definida. Era más bien una desalineación sutil, como una nota apenas fuera de tono en una melodía conocida. Los pasillos estaban llenos de estudiantes que hablaban, reían, discutían sobre tareas o exámenes próximos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Naruto caminaba entre ellos sin llamar la atención. Su expresión era serena, su paso constante. Pero su mente trabajaba en silencio, registrando detalles que otros descartaban sin pensar. Una antorcha que tardó en encenderse. Un retrato que murmuró cuando nadie lo miraba. Un escalón que crujió aunque no estaba suelto. Pequeñas anomalías. Insuficientes para alarmar a un profesor. Suficientes para incomodar a alguien que escuchaba el castillo desde dentro. Se detuvo frente a una ventana que daba al patio interior. Abajo, algunos estudiantes de primero practicaban hechizos simples bajo la supervisión de un prefecto.
Risas nerviosas, chispas mal dirigidas, varitas agitadas con más entusiasmo que control. Naruto los observó un momento. Así empieza todo, pensó. Con ruido que oculta lo importante. Continuó su camino hasta una de las salas menos utilizadas del segundo piso. No estaba prohibida, pero casi nadie entraba allí. El aula permanecía vacía, con los pupitres cubiertos por una fina capa de polvo y el aire cargado de quietud. Entró y cerró la puerta con cuidado. El silencio fue inmediato. Naruto apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. No intentó forzar nada. No buscó activamente pensamientos ajenos. Simplemente abrió un espacio en su mente, lo suficiente como para percibir. El castillo respondió de manera tenue. No con palabras, ni imágenes claras, sino con una sensación de peso, como si algo antiguo se hubiera removido en lo profundo y todavía no encontrara su lugar. No era hostilidad. Era inquietud. Naruto respiró despacio. Todavía no, murmuró, sin saber exactamente a quién iba dirigida la frase. Durante unos segundos, nada ocurrió. Luego, muy levemente, la presión disminuyó. Naruto abrió los ojos. No se sentía victorioso, ni aliviado. Solo consciente. Aquello no era una solución, solo un aplazamiento. Salió del aula y volvió al pasillo principal justo cuando el sonido de la campana anunciaba el almuerzo. El flujo de estudiantes aumentó de inmediato, llenando el espacio de voces y movimiento. En el gran comedor, el ambiente era más animado. Ron hablaba con la boca llena, Hermione intentaba corregirlo, y Harry escuchaba a medias, distraído. ¿Te pasa algo?, le preguntó Harry a Naruto cuando éste se sentó en la mesa de Slytherin. Naruto levantó la vista. No, respondió con honestidad. Pero algo pasará. Harry no se rió. No lo tomó como una exageración. Hoy. Naruto negó con la cabeza. No. Esa respuesta pareció tranquilizarlo un poco. La profesora McGonagall apareció cerca de la mesa de profesores, revisando algo en un pergamino. Su presencia era firme, inmutable. El castillo podía moverse, tensarse, inquietarse, pero ella seguía siendo un punto fijo. Naruto la observó unos segundos. No como nieto, no como estudiante destacado, sino como alguien que sabía que, cuando llegara el momento, ella estaría lista. El almuerzo continuó sin incidentes. Risas, platos que se llenaban solos, conversaciones cruzadas entre mesas. Un día escolar más. Pero Naruto ya no podía sacarse la sensación de encima. Las señales estaban ahí. No gritaban, no advertían, solo esperaban a que alguien las tomara en serio. Y él lo estaba haciendo. Parte 3. Después del almuerzo, Hogwarts entró en uno de esos momentos intermedios que casi nadie recordaba al final del día. No era hora de clases ni de descanso formal. Los pasillos se llenaban de estudiantes que se movían sin urgencia, algunos rumbo a la biblioteca, otros simplemente buscando matar el tiempo antes de la siguiente lección. Era un espacio muerto entre obligaciones, y precisamente por eso, peligroso para quien prestaba atención. Naruto caminaba solo. No llevaba libros ni pergaminos. No necesitaba fingir estar ocupado. A esa hora, pasar desapercibido era fácil. Demasiado. Subió por una escalera que solía cambiar de dirección sin previo aviso, pero que esta vez permaneció inmóvil. Naruto lo notó, aunque no hizo ningún gesto. El castillo, una vez más, parecía esforzarse por parecer normal. Llegó a una galería estrecha, iluminada por ventanas altas que dejaban entrar una luz grisácea. El polvo flotaba en el aire, visible solo cuando se miraba con atención. Naruto se detuvo y apoyó la mano en la barandilla de piedra. La sensación volvió. No fue inmediata. Se deslizó lentamente, como una sombra que se extiende sin que nadie la vea moverse. Naruto cerró los ojos. Pensamientos. No claros. No cercanos. Era como escuchar un idioma mal pronunciado, algo que debería tener forma, pero todavía no la encontraba. Una mente que no pensaba como un humano, pero que aún así estaba despierta. Naruto respiró hondo y mantuvo el control. No se adentró más. No era el momento. Cuando abrió los ojos, el pasillo seguía vacío. Pero ya no se sentía igual. Un sonido de pasos apresurados lo sacó de su concentración. Hermione apareció al final del corredor, caminando rápido, con varios libros bajo el brazo.
Te estaba buscando, dijo sin preámbulos. Ari y Ron están discutiendo otra vez. Naruto arqueó ligeramente una ceja. Eso no es nuevo. No por eso, respondió ella. Es sobre el tercer piso. Naruto se tensó apenas, lo justo para notarlo. ¿Qué pasa con él? Hermione bajó la voz, aunque no había nadie cerca. Dicen que anoche Filch estaba allí más tiempo del normal. Y que algunos profesores también. Naruto no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, al patio lejano. El castillo guarda cosas, dijo finalmente. Siempre lo ha hecho. Hermione lo observó con atención. Hablas como si supieras más. Naruto negó con la cabeza. No más. Solo, antes. Hermione no insistió, pero la inquietud en su rostro era evidente. Ari quiere investigar, añadió. Ari siempre quiere investigar, respondió Naruto con calma. Eso no la tranquilizó. Caminaron juntos hacia la siguiente clase. El sonido habitual del castillo los envolvía de nuevo. Puertas abriéndose, risas lejanas, el murmullo constante de la vida escolar. Pero Naruto sabía que, debajo de todo eso, algo se estaba acomodando. No despertando. No atacando. Esperando. Y el problema con lo que espera. Es que nunca lo hace sin motivo. Parte 4. La clase de defensa contra las artes oscuras transcurrió sin sobresaltos, y precisamente por eso Naruto la observó con especial atención. El profesor hablaba con entusiasmo contenido, explicando conceptos básicos sobre encantamientos defensivos simples. Nada fuera del programa. Nada que despertara emoción real en la mayoría de los estudiantes. Ron luchaba contra el aburrimiento, Hermione tomaba apuntes con precisión obsesiva, y Harry parecía distraído, como si una parte de él siguiera pensando en el tercer piso. Naruto, en cambio, escuchaba todo. No solo las palabras del profesor, sino el espacio entre ellas. Las pausas. Los silencios que no correspondían del todo al ritmo natural de la explicación. Algo invisible se deslizaba entre las frases, algo que no pertenecía a la lección. Cuando la clase terminó, los estudiantes salieron en grupos pequeños. Naruto se quedó atrás un momento, fingiendo ajustar sus apuntes. El aula quedó casi vacía. Solo el profesor, guardando pergaminos, y él. Profesor, dijo Naruto con respeto, ¿puedo hacerle una pregunta? El hombre levantó la vista, algo sorprendido. Claro, señor McGonagall. Naruto eligió las palabras con cuidado. ¿El castillo, puede sentir inquietud? El profesor lo miró durante un segundo largo. Hogwarts es antiguo, respondió finalmente. Y como toda cosa antigua, reacciona a los cambios. Naruto asintió. ¿Y cuando esos cambios no son visibles? El profesor suspiró suavemente. Entonces depende de quienes estén dispuestos a notar lo que otros ignoran. No hubo más palabras. Naruto agradeció y salió del aula. En el pasillo, el sonido habitual del castillo regresó. Estudiantes pasando, conversaciones triviales, pasos apresurados. Todo parecía igual. Pero Naruto ya no dudaba. Al caer la tarde, se encontró nuevamente con Harry, Ron y Hermione cerca de una de las escaleras principales. Ron hablaba animadamente sobre la cena, pero Harry apenas lo escuchaba. Tenemos que subir, dijo Harry en voz baja cuando Naruto se acercó. No al tercer piso, no todavía, pero cerca. Hermione abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Naruto los observó uno por uno. No hoy, dijo con firmeza tranquila. Harry frunció el ceño. ¿Por qué no? Naruto miró hacia el techo, donde las sombras empezaban a alargarse. Porque el castillo está mirando, respondió. Y cuando mira, es mejor no moverse demasiado. Hermione tragó saliva. ¿Eso significa qué? Significa que hay cosas que no quieren ser interrumpidas, continuó Naruto. Y otras que están esperando exactamente eso. El silencio se extendió entre ellos. Ron fue el primero en romperlo. Odio cuando hablas así, murmuró. Siempre suena como si supieras algo terrible. Naruto no sonrió. No terrible, dijo. Solo importante. La campana de la cena resonó entonces, clara y fuerte, rompiendo la tensión. El castillo parecía exhalar, satisfecho de que la atención se desplazara a algo más cotidiano. Caminaron hacia el gran comedor sin hablar demasiado. Naruto sabía que esa calma no era casual.
Era un aviso. Y los avisos, cuando se ignoran, no suelen repetirse. Parte 5. La noche envolvió Hogwarts con una suavidad engañosa. Las mesas del gran comedor se habían vaciado, las velas se apagaban una a una, y los estudiantes se dispersaban hacia sus salas comunes con la ligereza de quienes creen haber dejado atrás el día. El castillo, sin embargo, no parecía descansar. Naruto caminaba hacia las mazmorras con el paso tranquilo, pero su atención estaba puesta en todo menos en el camino. Cada antorcha, cada esquina, cada eco era registrado y comparado con lo que debía ser normal. La sala común de Slytherin estaba más concurrida de lo habitual. Varios estudiantes hablaban en grupos pequeños, en voz baja, con una excitación contenida que no terminaba de explicarse. No era miedo. Era expectativa. Naruto se sentó en uno de los sillones cercanos al lago, como solía hacerlo. Desde allí observó el movimiento del agua, las sombras largas que se deslizaban en el exterior. Algo grande pasó a lo lejos, pero no se detuvo. Casi todos creen que el castillo protege, pensó. Pero también observa. Cerró los ojos un momento. No buscó pensamientos individuales. No se adentró en mentes humanas. Se limitó a percibir el flujo general, la tensión acumulada en los muros, en las escaleras, en los espacios que nadie visitaba. Había algo sellado. No encerrado con violencia, sino contenido con cuidado. Y lo que se contiene demasiado tiempo, termina queriendo moverse. Un murmullo cercano lo hizo abrir los ojos. Dos estudiantes de cursos superiores hablaban en susurros. Dicen que Dumbledore reforzó los encantamientos. ¿Por qué ahora? No lo sé, pero los profesores están inquietos. Naruto no intervino. No necesitaba hacerlo. Esa inquietud ya se estaba filtrando, lenta, inevitable. Se levantó y se dirigió a los dormitorios. El pasillo estaba silencioso, pero no vacío. El castillo estaba presente, atento. Antes de entrar, Naruto se detuvo. Apoyó la mano en la pared de piedra fría. Todavía no, susurró. No fue una orden. Fue un acuerdo. La presión que había sentido durante el día disminuyó apenas, lo justo para confirmar que algo había escuchado. Naruto entró al dormitorio y se acostó. El sueño no llegó de inmediato. Permaneció con los ojos cerrados, consciente de cada respiración, de cada pequeño sonido del lugar. Pensó en Harry, en Hermione, en la curiosidad que crecía sin que ninguno lo notara del todo. Pensó en su abuela, en su firmeza silenciosa. Pensó en el castillo, antiguo y paciente. Cuando finalmente se durmió, lo hizo sin sueños. Y eso, para alguien como él, era extraño. Parte 6. Naruto despertó en mitad de la noche. No por un ruido. No por un sueño. Abrió los ojos porque algo había cambiado. El dormitorio de Slytherin permanecía en silencio absoluto. Las respiraciones de sus compañeros eran regulares, profundas. Nadie más parecía inquieto. Aún así, Naruto se incorporó lentamente, consciente de cada movimiento. El aire estaba distinto. No más frío. No más denso. Solo, atento. Se sentó en el borde de la cama y apoyó los pies en el suelo de piedra. Cerró los ojos y dejó que su mente se abriera apenas, lo suficiente para percibir sin invadir. El castillo respondió. No con una voz. No con una imagen. Con dirección. Naruto se puso de pie y se colocó la túnica sin prisa. No tomó la varita de inmediato. Primero escuchó. Luego decidió. Salió del dormitorio con pasos silenciosos, cuidando de no alterar nada más de lo necesario. Los pasillos nocturnos eran distintos a cualquier otro momento del día. Las antorchas ardían con una llama baja, estable. Los retratos dormían de verdad ahora, sin fingimientos. Incluso las escaleras parecían haber decidido quedarse quietas. Naruto avanzó siguiendo una intuición firme pero tranquila. No se sentía arrastrado. Se sentía, invitado. Subió varios tramos hasta llegar a un corredor que rara vez se utilizaba de noche. Allí, el aire estaba inmóvil. Naruto se detuvo. La sensación volvió con claridad. No urgencia. No peligro. Reconocimiento. Naruto apoyó la mano contra la pared. La piedra estaba tibia. Ya lo sé, susurró. Pero aún no. La presión se mantuvo durante unos segundos más, como si evaluara la respuesta. Luego, lentamente, comenzó a retirarse.
No desapareció del todo. Solo se acomodó, aceptando el límite. Naruto respiró hondo. No había sido una advertencia. Había sido una confirmación. Regresó sobre sus pasos sin apresurarse. El castillo no lo siguió. Tampoco lo ignoró. Simplemente volvió a su estado de vigilancia silenciosa. Cuando Naruto regresó al dormitorio y se acostó de nuevo, el sueño llegó con mayor facilidad. Esta vez, sí soñó. No con imágenes claras. No con profecías. Soñó con pasillos largos, con puertas cerradas que no necesitaban abrirse aún, con una presencia antigua que esperaba no a un héroe, sino a alguien que supiera escuchar. Al amanecer, se despertó con la sensación de haber cumplido algo, aunque no supiera exactamente qué. El día comenzaría como cualquier otro. Clases, conversaciones, rutina. Pero Naruto Mcgonagall ya no tenía dudas. Las señales no eran imaginarias. Y el castillo había respondido. Muy pronto, otros también empezarían a notarlas. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Cuando la curiosidad aprende a caminar. Parte 1. El amanecer llegó a Hogwarts con una claridad engañosa. El cielo encantado del gran comedor mostraba un azul limpio, sin una sola nube, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. Las velas flotaban alineadas, el aire estaba tranquilo, y el murmullo de los estudiantes llenaba el espacio con conversaciones habituales sobre tareas, clases y pequeñas rivalidades. Para la mayoría, era un día normal. Para Naruto Mcgonagall, era un día cuidadosamente equilibrado. Se sentó en la mesa de Slytherin con la misma calma de siempre, desayunando sin prisa. No observaba de manera evidente, pero lo registraba todo. El ritmo del castillo había cambiado apenas un grado, lo suficiente para que solo quienes estaban atentos lo notaran. No era tensión, era expectativa consciente. Harry Potter entró al gran comedor acompañado de Ron y Hermione. Los tres parecían más despiertos de lo habitual, aunque no exactamente descansados. Harry miraba alrededor con una atención que ya no intentaba disimular. Hermione hojeaba un libro incluso mientras caminaba. Ron parecía dividido entre el hambre y la curiosidad. Cuando Harry cruzó la mirada con Naruto, levantó la ceja apenas. Naruto inclinó la cabeza, un gesto mínimo. No necesitaban palabras. Las primeras clases pasaron sin incidentes. Encantamientos, historia de la magia, pociones. Rutina. Explicaciones largas. Plumas raspando pergamino. Suspiros contenidos. Pero algo se había infiltrado en la atención de los estudiantes. Preguntas que no se hacían en voz alta. Miradas que se dirigían, casi sin querer, hacia pasillos específicos. Un interés creciente por lugares que antes nadie mencionaba. En pociones, el ambiente era especialmente denso. El profesor Snape se movía entre las mesas con su habitual severidad, corrigiendo errores con comentarios afilados. Naruto trabajaba con precisión absoluta, sin desperdiciar un solo movimiento. Más cuidado, señor Weasley, dijo Snape con desdén. No estamos preparando sopa. Naruto notó algo distinto en el aula. No en Snape. No en los estudiantes. En las paredes. Como si el espacio mismo escuchara. Cuando la clase terminó, Naruto guardó sus cosas con calma. Al salir, Hermione se le acercó casi de inmediato. He estado revisando registros antiguos, dijo en voz baja. Nada concreto, pero hay patrones. Siempre los hay, respondió Naruto. El problema es que ahora los veo, insistió ella. Naruto la observó con atención. Eso es lo peligroso de la curiosidad, dijo. Cuando aprende a caminar sola. Hermione no sonrió. Harry quiere subir esta noche. Naruto no respondió de inmediato. Todavía no, dijo al final. Pero pronto. Hermione tragó saliva. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Naruto miró hacia una de las escaleras móviles, que en ese momento decidió girar lentamente, aunque nadie la usaba. Porque el castillo ya dejó de ocultarlo. El resto del día transcurrió con esa sensación persistente de estar al borde de algo. Nada sucedía, y sin embargo, todo parecía prepararse. Cuando cayó la tarde, Naruto caminó solo por uno de los corredores superiores. La luz dorada entraba por las ventanas altas, proyectando sombras largas que se estiraban sobre la piedra. Se detuvo frente a una puerta cerrada. No la tocó. No intentó abrirla. Simplemente la reconoció.
Pronto, murmuró. La puerta no respondió. Pero tampoco lo ignoró. Parte 2. La tarde se deslizó por Hogwarts con una calma cuidadosamente construida. Después de la última clase, los estudiantes se dispersaron por el castillo como lo hacían siempre, pero Naruto notó algo distinto en la forma en que se movían. No era nerviosismo. Era atención. Como si, sin darse cuenta, muchos caminaran más despacio, mirando con mayor frecuencia hacia puertas que nunca antes les habían interesado. Naruto descendió por una escalera lateral que casi nadie usaba. No era un atajo, ni llevaba a ningún lugar importante. Precisamente por eso la eligió. El castillo respondía mejor cuando no se le exigía nada. El eco de sus pasos era regular, predecible. Agradeció esa normalidad. Al llegar al rellano inferior, escuchó voces. Te digo que no es imaginación, decía una chica de Ravenclaw. El pasillo se siente distinto. Eso dicen todos cuando se aburren, respondió otro, aunque sin mucha convicción. Naruto pasó junto a ellos sin intervenir. No necesitaba hacerlo. La semilla ya estaba plantada. Más tarde, en la biblioteca, el ambiente era más denso de lo habitual. No más ruidoso, sino más concentrado. Hermione estaba sentada en una mesa cercana a la sección de historia, rodeada de libros abiertos. Harry y Ron no estaban leyendo. Observaban. Naruto se acercó sin prisa. Esto no estaba antes, dijo Hermione en cuanto lo vio, señalando un pergamino extendido frente a ella. O estaba, pero nadie lo miraba. Naruto leyó por encima. No era información prohibida. No era un secreto. Era contexto. Las cosas importantes rara vez se esconden del todo, dijo. Solo esperan a que alguien las relacione. Ron se removió incómodo. No me gusta cómo suena eso. Harry, en cambio, parecía más atento que inquieto. ¿Cuándo? Preguntó. Naruto lo miró directamente. No esta noche. Harry abrió la boca para protestar, pero Naruto continuó. Ni mañana. La curiosidad apresurada comete errores. Y el castillo castiga los errores impulsivos. Hermione cerró lentamente uno de los libros. Entonces, ¿nos estás pidiendo paciencia? Naruto negó con la cabeza. Les estoy pidiendo atención. Se produjo un silencio breve. No incómodo. Reflexivo. Desde algún lugar lejano, el sonido de una puerta cerrándose resonó por la biblioteca. Madame Pince levantó la vista, alerta, aunque nadie parecía haber hecho nada indebido. Naruto lo sintió. No una advertencia directa. Una corrección sutil. Tenemos que irnos, dijo. No explicó por qué. No hizo falta. Salieron de la biblioteca y caminaron juntos unos minutos. Luego se separaron sin acordar nada explícito. No había planes. No todavía. Naruto tomó un corredor distinto y subió solo hacia los niveles superiores. El castillo parecía observarlo con una curiosidad semejante a la de los estudiantes. Se detuvo frente a una ventana desde la que se veía el bosque prohibido. Las copas de los árboles se mecían con el viento suave. Nada se movía en el interior del bosque, y eso era lo extraño. Empiezan a notar, murmuró Naruto. Eso cambia las reglas. El castillo no respondió. Pero tampoco negó. La curiosidad ya no era un pensamiento aislado. Había aprendido a caminar. Parte 3. La noche cayó sobre Hogwarts sin prisa, como si el castillo quisiera asegurarse de que cada rincón estuviera bien cubierto por la penumbra antes de permitir que los estudiantes se entregaran al descanso. Las antorchas se encendieron una a una, no al mismo tiempo, sino en una sucesión irregular que hacía parecer que la luz pensaba antes de aparecer. Naruto caminaba solo por uno de los corredores del ala norte. No tenía un destino fijo. Eso, había aprendido, era cuando más cosas sucedían. El murmullo lejano de voces estudiantiles se desvanecía conforme avanzaba. No porque el castillo estuviera vacío, sino porque los sonidos sabían cuándo retirarse. Hogwarts nunca callaba del todo, simplemente cambiaba el tono de su respiración. Naruto se detuvo frente a una armadura antigua. No era especial. No brillaba más que las otras ni estaba mejor conservada. Aún así, algo en ella reclamaba atención. No la tocó. Se limitó a observarla. Había aprendido, desde muy pequeño, que la magia más peligrosa no era la que gritaba, sino la que esperaba.
La armadura crujió apenas, como si el metal se ajustara sobre sí mismo. Naruto no reaccionó de inmediato. Contó mentalmente 3 latidos antes de retroceder un paso. Nada ocurrió. Sonrió con suavidad. Eso pensé, murmuró. Continuó su camino. En la sala común de Slytherin, el ambiente era distinto al de otras noches. No había tensión, pero sí una especie de inquietud contenida. Algunos estudiantes hablaban en voz baja. Otros fingían estudiar mientras escuchaban conversaciones ajenas. Naruto se sentó en uno de los sillones cercanos al fuego. No abrió ningún libro. No sacó pergaminos. Simplemente observó. Teo fue el primero en acercarse. La gente está hablando, dijo, como si fuera una observación casual. Naruto asintió. La gente siempre habla. No así, insistió Teo. No con cuidado. Naruto ladeó la cabeza. El cuidado aparece cuando algo importa. ¿Y ahora importa? Naruto no respondió de inmediato. Miró el fuego. Las llamas verdes y plateadas se movían lentamente, como si no tuvieran prisa por consumir la leña. Importa lo suficiente, dijo al fin. Teo no parecía satisfecho, pero tampoco molesto. Era una mezcla extraña de curiosidad y respeto. Dicen que tú, empezó, y luego se detuvo. Naruto lo miró por primera vez de forma directa. Dicen muchas cosas. Teo respiró hondo. Dicen que ves cosas antes de que pasen. Naruto no negó ni confirmó. Digo que escucho, respondió. Hay diferencia. Teo se quedó pensativo. Luego se marchó sin añadir nada más. Naruto volvió a quedarse solo. Más tarde, cuando la sala común empezó a vaciarse, decidió retirarse a su dormitorio. El camino fue silencioso. Demasiado. Al llegar a la puerta, algo cambió. No fue una sensación brusca. Fue una leve resistencia en el aire, como si el espacio mismo dudara antes de permitirle pasar. Naruto apoyó la mano en la madera, sin empujar. Todavía no, susurró. Esperó. La presión desapareció. Entró. En su cama, se sentó sin quitarse la túnica. Cerró los ojos y dejó que su mente se expandiera, no buscando pensamientos concretos, sino la forma general de las intenciones cercanas. No leyó mentes. Escuchó ecos. Curiosidad, temor, expectativa. No solo en los estudiantes. También en el castillo. Naruto abrió los ojos. Entonces ya empezó, dijo en voz baja. Se recostó lentamente, dejando que el cansancio lo alcanzara. No soñó con respuestas. Soñó con pasillos que se movían un poco más de lo habitual. La curiosidad ya no caminaba sola. Ahora miraba a su alrededor. Parte 4. La mañana siguiente llegó envuelta en una normalidad casi sospechosa. Naruto despertó antes de que el reloj marcara la hora habitual. No porque hubiera dormido mal, sino porque el silencio había cambiado. No era más fuerte ni más profundo. Era, atento. Se sentó en la cama y permaneció inmóvil durante varios segundos, respirando con calma, permitiendo que su cuerpo se adaptara al día antes de exigirle nada. A su alrededor, los demás dormitorios seguían sumidos en el sueño. El murmullo distante del lago negro filtrándose por las paredes era constante, hipnótico. Se levantó y se vistió sin hacer ruido. Al salir de la sala común, los pasillos todavía estaban casi vacíos. Hogwarts en las primeras horas de la mañana era un lugar distinto, menos teatral, más honesto. Las escaleras se movían con lentitud, como si aún no hubieran decidido qué papel desempeñarían ese día. Naruto caminó sin rumbo fijo durante varios minutos, dejando que el castillo marcara el ritmo. No se apresuró cuando una escalera cambió de dirección, ni se detuvo cuando un corredor pareció alargarse más de lo normal. Todo era parte de lo mismo. Cerca del ala este, escuchó pasos. No se volvió de inmediato. Sabía que estarías despierto, dijo la voz de Hermione, suave pero segura. Naruto giró con tranquilidad. Tú también lo estás. Hermione ajustó los libros que llevaba contra el pecho. No pude dormir bien. El castillo hace eso a veces, respondió él. Cuando quiere ser escuchado. Caminaron juntos sin decir nada durante un rato. No era incómodo. Era el tipo de silencio que se permite existir. He estado pensando, dijo Hermione al fin. No sobre lo que está pasando, sino sobre cómo lo estamos notando.
Naruto la observó de reojo. Eso es más importante. No debería serlo, replicó ella. Normalmente las cosas importantes se imponen. Solo cuando se las ignora demasiado tiempo. Hermione frunció ligeramente el ceño, reflexionando. Entonces, ¿crees que siempre estuvo ahí? Naruto se detuvo frente a una ventana alta. Afuera, el cielo estaba cubierto por nubes grises, pero no amenazantes. Solo expectantes. Creo que algunas cosas no aparecen, dijo. Se revelan cuando dejamos de pasar por encima de ellas. Hermione no respondió enseguida. Miraba el reflejo del pasillo en el vidrio, como si intentara ver algo más allá. Harry y Ron también lo sienten, dijo finalmente. No saben explicarlo, pero, lo sé. Ella lo miró, sorprendida. ¿Cómo? Naruto sonrió apenas. Las preguntas cambian de forma antes de hacerse en voz alta. Continuaron caminando hasta que el sonido de pasos ajenos comenzó a llenar el castillo. El día despertaba por completo. Antes de separarse, Hermione se detuvo. Naruto, él la miró con atención. Gracias por no empujarnos, dijo ella. Por dejarnos llegar solos. Naruto asintió. Las respuestas que se fuerzan no duran. Hermione se alejó rumbo a la torre de Gryffindor. Naruto permaneció unos segundos más en el pasillo, escuchando cómo el castillo retomaba su rutina. Las paredes, las escaleras, incluso los cuadros parecían más presentes. Ya saben mirar, pensó. Y cuando las personas empiezan a mirar, las cosas ocultas deben decidir si siguen escondidas. Naruto reanudó su camino hacia el gran comedor. La curiosidad ya no solo caminaba. Había aprendido a detenerse. Parte 5. El gran comedor estaba lleno cuando Naruto entró, pero no era el ruido habitual lo que dominaba el espacio. Las conversaciones fluían, sí, pero había pausas más largas entre risas, miradas que se sostenían un segundo de más, palabras que parecían pensarse antes de decirse. Naruto tomó asiento en la mesa de Slytherin sin llamar la atención. No necesitaba hacerlo. A esas alturas, su presencia ya no pasaba desapercibida, aunque pocos supieran explicar por qué. Teo Not estaba allí, hojeando su desayuno con menos interés del habitual. ¿También lo notas? Preguntó sin mirarlo directamente. Naruto cortó un trozo de pan con calma. Que el castillo escucha, respondió. Sí. Teo dejó el cuchillo sobre el plato. Eso no es normal. No todo lo importante lo es. A lo largo del desayuno, Naruto observó. No buscaba algo concreto. Solo dejaba que las piezas se mostraran. En la mesa de Gryffindor, Harry hablaba poco, pero sus ojos se movían constantemente, atentos a cada sonido. Hermione escuchaba más de lo que hablaba. Ron parecía inquieto, como si esperara que algo interrumpiera el día en cualquier momento. Cuando el desayuno terminó y los estudiantes comenzaron a levantarse, el murmullo cambió de forma. No se dispersó del todo. Se replegó. Las clases transcurrieron sin incidentes evidentes. Transformaciones, pociones, encantamientos, todo siguió el curso esperado. Y aún así, Naruto sentía la tensión bajo la superficie, como un hilo invisible que se tensaba lentamente. En la clase de transformaciones, la profesora McGonagall recorrió el aula con su habitual firmeza. Su mirada se detuvo en Naruto apenas un segundo más de lo necesario. No fue favoritismo. Fue reconocimiento. Naruto sostuvo su mirada sin desafiarla. Ella asintió imperceptiblemente antes de continuar. Nada más hizo falta. Al finalizar la última clase, Naruto se quedó un momento más en el aula, ordenando con calma sus pergaminos. Cuando salió, el pasillo estaba casi vacío. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas altas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de piedra. Naruto caminó despacio. En un punto específico del corredor, se detuvo. No había nada visible. Ninguna puerta secreta, ningún objeto fuera de lugar. Y, sin embargo, el aire estaba distinto. Más denso. Más atento. Naruto no avanzó. Todavía no, dijo en voz baja. El castillo pareció aceptar la respuesta. Siguió caminando. Esa noche, antes de dormir, Naruto se sentó en el borde de su cama. Cerró los ojos y dejó que el día se asentara en su mente. No buscó visiones. No buscó secretos. Solo dejó espacio.
La curiosidad no pedía respuestas inmediatas. Pedía continuidad. Naruto se recostó lentamente. Mañana, el castillo seguiría observando. Y él también. Parte 6. La noche avanzó con una quietud que no era completa. Naruto no dormía aún. Permanecía recostado, con los ojos abiertos, observando el techo de piedra del dormitorio de Slytherin. Las sombras proyectadas por la luz tenue de las lámparas no eran estáticas. Se desplazaban lentamente, como si el castillo respirara incluso mientras los estudiantes descansaban. No era inquietud lo que lo mantenía despierto. Era atención. Había aprendido desde pequeño que el mundo mágico hablaba más cuando uno dejaba de imponerle preguntas. Y esa noche, Hogwarts murmuraba con especial cuidado. Naruto se incorporó despacio y se sentó en el borde de la cama. No tomó la varita. No la necesitaba. Apoyó los pies en el suelo frío y dejó que la sensación lo anclara al presente. Desde el fondo del dormitorio, el leve sonido de una respiración ajena marcaba el ritmo del sueño de sus compañeros. Todo estaba en calma, pero no inmóvil. Se levantó y caminó hasta la ventana estrecha que daba al lago. El agua era una extensión negra y lisa, apenas alterada por una brisa ligera. No había movimiento en la superficie, pero Naruto sabía que eso no significaba ausencia de vida. Las cosas profundas no se muestran de inmediato, murmuró. El vidrio estaba frío bajo sus dedos. Cerró los ojos y dejó que su percepción se extendiera un poco más allá de lo visible. No leyó pensamientos concretos. Percibió intenciones dispersas, emociones sueltas, fragmentos de curiosidad que flotaban como ecos sin forma definida. Estudiantes que no podían dormir. Profesores atentos. Pasillos que no estaban donde habían estado el día anterior. Nada peligroso. Aún. Naruto abrió los ojos. No es el momento, dijo, más para sí mismo que para el castillo. Regresó a la cama y se recostó otra vez. Esta vez, cerró los ojos de verdad. No tardó en quedarse dormido, pero su sueño no fue profundo. Fue ligero, atento, como el de alguien que confía en despertar antes de que algo importante ocurra. En algún lugar lejano, una puerta se movió sola. No se abrió. Solo probó su bisagra. El castillo seguía aprendiendo cuanto podía mostrarse. Y Naruto, incluso dormido, seguía escuchando. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Las cosas que no se apresuran. Parte 1. El lunes amaneció sin anuncios grandilocuentes. No hubo truenos, ni cartas misteriosas, ni profesores reunidos en susurros visibles. El cielo sobre Hogwarts estaba cubierto por nubes claras que no prometían lluvia, y el castillo despertó como lo hacía siempre, con una rutina tan firme que casi parecía inamovible. Y, sin embargo, algo había cambiado. Naruto lo notó incluso antes de abrir los ojos. No fue una sensación brusca, ni un pensamiento concreto. Fue la ausencia de urgencia. El castillo no empujaba, no llamaba, no sugería nada inmediato. Simplemente, estaba ahí, observando, como si hubiera decidido esperar. Naruto se incorporó lentamente en la cama. A su alrededor, el dormitorio de Slytherin aún dormía. Las cortinas verdes colgaban inmóviles, y la luz matinal apenas se filtraba a través de los ventanales estrechos. Todo parecía exactamente igual que el día anterior. Eso era lo inquietante. Se levantó sin hacer ruido y comenzó a vestirse con movimientos medidos, casi ceremoniales. No tenía prisa. Sabía que ese día no se trataba de llegar rápido a ningún sitio, sino de llegar atento. Al salir de la sala común, el aire del pasillo estaba frío, pero no desagradable. Hogwarts tenía muchas temperaturas, y cada una decía algo distinto. Esa mañana, el frío era reflexivo. Naruto caminó hacia el gran comedor sin atajos. Dejó que las escaleras eligieran por él. En una ocasión, una de ellas cambió de dirección a mitad del trayecto, desviándolo hacia un corredor más largo. Naruto no se quejó. Tampoco sonrió. Simplemente aceptó. Cuando llegó al gran comedor, la mayoría de los estudiantes ya estaba allí. El ruido habitual llenaba el espacio, pero Naruto notó algo sutil. Las conversaciones no se superponían tanto como antes. Había silencios más claros entre frase y frase, como si la gente pensara un segundo extra antes de hablar. Se sentó en la mesa de Slytherin. Teonot estaba allí, leyendo el horario del día como si fuera la primera vez que lo veía.
Hoy todo parece normal, dijo Teo sin levantar la vista. Naruto tomó una manzana del centro de la mesa. Eso no significa que lo sea. Teo frunció el ceño. Odio cuando dices cosas así. Naruto sonrió apenas. Entonces estás prestando atención. En la mesa de Gryffindor, Harry bostezaba mientras Ron hablaba de algo relacionado con el desayuno. Hermione escuchaba, pero sus ojos recorrían el comedor con más interés del habitual. Cuando sus miradas se cruzaron con la de Naruto, ella no sonrió de inmediato. Lo observó. Naruto asintió con suavidad. Hermione bajó la vista, pensativa. Las clases comenzaron sin incidentes. Encantamientos fue especialmente monótona, lo cual no era malo. De hecho, Naruto lo agradeció. Había aprendido que los días importantes solían disfrazarse de días aburridos. En pociones, Snape caminaba entre los calderos con su habitual expresión severa. Se detuvo un instante detrás de Naruto, observando el contenido de su caldero. Correcto, dijo, sin elogio alguno. Siguió adelante. Naruto no reaccionó. Sabía que, viniendo de Snape, eso era más que suficiente. Fue en el pasillo, entre clases, cuando el cambio se hizo más evidente. No ocurrió nada espectacular. Simplemente, un grupo de estudiantes se detuvo frente a una pared que siempre había estado ahí. Nadie decía nada. Solo miraban. Como si esperaran que algo ocurriera, aunque no sabían qué. Naruto pasó junto a ellos. No se detuvo. Pero escuchó. ¿Siempre fue así? No lo sé. Siento como si, Naruto siguió caminando. El castillo no mostraba nada aún. Pero ya no se escondía del todo. Y eso, en Hogwarts, significaba que las cosas estaban empezando a moverse. Muy despacio. Parte 2. La tarde se deslizó por Hogwarts como una página que se pasa con cuidado, sin doblar las esquinas. Naruto caminaba por uno de los corredores laterales después de la última clase del día. No era un camino habitual para la mayoría de los estudiantes, pero tampoco estaba prohibido. Simplemente existía, ignorado la mayor parte del tiempo. Las antorchas estaban encendidas, aunque la luz del día aún se filtraba por las ventanas altas, creando un juego de sombras que se movían con una lentitud casi deliberada. No había prisa en el castillo. Eso, para Naruto, era una señal. Se detuvo frente a un cuadro que representaba a una bruja anciana sentada junto a una chimenea. No era una figura conocida ni importante. De hecho, el marco estaba ligeramente torcido, y la pintura parecía haber sido olvidada por los encargados de mantenimiento mágico. Buenas tardes, dijo Naruto en voz baja. La bruja del cuadro lo observó durante varios segundos antes de responder. Lo son, si se sabe esperar, dijo finalmente. Naruto inclinó la cabeza en señal de respeto. ¿Ha notado cambios últimamente? La bruja sonrió con un gesto cansado. Siempre hay cambios, respondió. La diferencia es quién se molesta en notarlos. Naruto no insistió. Sabía cuando una conversación había dicho todo lo que podía decir. Se alejó con paso tranquilo, dejando que el corredor lo recibiera de nuevo en su silencio. Más adelante, escuchó pasos apresurados. Hermione apareció desde un cruce de pasillos, con varios pergaminos en la mano y el ceño ligeramente fruncido. Se detuvo al verlo. Sabía que te encontraría por aquí, dijo, aunque su tono no era del todo seguro. ¿No buscabas un lugar?, respondió Naruto. Buscabas una pausa. Hermione suspiró. Es agotador, admitió. Sentir que algo está pasando y no poder señalarlo en un libro. Naruto caminó junto a ella. Los libros explican lo que ya ocurrió, dijo. Lo que está ocurriendo necesita tiempo antes de dejarse escribir. Caminaron durante un rato sin hablar. Hermione rompió el silencio. Los profesores están atentos, dijo. Más de lo normal. Eso es bueno. ¿Por qué? Naruto se detuvo frente a una ventana que daba al patio interior. Varios estudiantes caminaban allí abajo, riendo, ajenos a todo. Porque significa que aún están escuchando, respondió. Cuando los adultos dejan de escuchar, es cuando las cosas se rompen. Hermione lo miró con seriedad. Tú hablas como si el castillo fuera una persona. Naruto la miró de vuelta. No lo es, dijo. Pero se comporta como algo que recuerda. Hermione guardó silencio, asimilando la idea.
Más tarde, Naruto se encontró solo de nuevo. Decidió dirigirse hacia una escalera que rara vez tomaba. No esperaba nada específico. Simplemente quería comprobar algo. La escalera no se movió cuando él la pisó. Eso, curiosamente, lo tranquilizó. Llegó a un rellano desde el cual se veía una sección del castillo que parecía más antigua que el resto. Las piedras eran más oscuras, y el aire tenía un olor distinto, más profundo. Naruto apoyó la mano en la pared. No buscó magia. La sintió. Era antigua, paciente, contenida. Todavía no, susurró. La pared no respondió. Pero tampoco lo rechazó. Naruto se apartó y comenzó el descenso. Sabía que esa tarde no ocurriría nada extraordinario. Y eso era exactamente lo que debía pasar. Las cosas importantes no se apresuran. Se acomodan. Parte 3. La noche no llegó de golpe. Se deslizó sobre Hogwarts con la misma paciencia que había marcado el día, apagando poco a poco los colores del castillo hasta dejar solo sombras suaves y luces cálidas. Las ventanas se encendieron una a una, no por orden, sino por necesidad, como si cada habitación decidiera por sí misma cuándo dejar de depender del sol. Naruto caminaba por los terrenos exteriores, envuelto en su capa. No era tarde aún, pero el aire ya estaba frío. El tipo de frío que no incomoda, sino que despeja. A lo lejos, el lago negro permanecía inmóvil. Demasiado inmóvil. Naruto se detuvo cerca de la orilla, manteniendo una distancia respetuosa. Sabía que el lago no era un lugar que aceptara visitas impulsivas. Se quedó quieto, observando cómo la superficie reflejaba el cielo oscuro como un espejo imperfecto. «¿Sigues ahí?», dijo en voz baja. El lago no respondió. Pero una ondulación leve recorrió el agua, como un suspiro. Naruto no sonrió. Tampoco retrocedió. Simplemente aceptó la confirmación. Regresó al castillo cuando el sonido de una campana distante anunció la cercanía de la hora de recogerse. Los estudiantes cruzaban los patios en pequeños grupos, hablando en voz baja. No había risas estruendosas. Era como si todos compartieran un acuerdo silencioso de no romper algo frágil. En el interior, las escaleras parecían más cooperativas que de costumbre. No jugaban con los estudiantes. No los confundían. Esa noche, Hogwarts parecía atento a sí mismo. Naruto pasó frente a una puerta que nunca había visto abierta. Se detuvo. No porque la puerta emitiera magia evidente, sino porque no lo hacía. Era una ausencia extraña, como un espacio donde algo debería sentirse, y no se sentía. Naruto no intentó abrirla. Apoyó la mano cerca del marco, sin tocarlo. Aún no, dijo con firmeza tranquila. Un leve cambio en el aire confirmó que había tomado la decisión correcta. Siguió su camino. En la sala común de Slytherin, el ambiente era más silencioso de lo habitual. Algunos estudiantes leían. Otros simplemente miraban el fuego. No había discusiones ni alardes. Naruto se sentó cerca de la chimenea. Teonot se acomodó a su lado después de unos minutos. ¿Te has dado cuenta de que nadie se está metiendo con nadie hoy?, murmuró. Naruto observó las llamas verdes. Cuando las personas sienten que algo más grande está observando, tienden a comportarse mejor. Eso no suena tranquilizador. No lo es, admitió Naruto. Pero tampoco es peligroso. Aún. Teo guardó silencio. ¿Crees que algo va a pasar pronto? Naruto negó despacio. No pronto. Pero sí inevitablemente. Teo tragó saliva. Odio cuando dices eso. Naruto no respondió. Más tarde, en su dormitorio, Naruto se sentó a escribir. No hechizos. No teorías. Solo observaciones. Pequeños detalles que podrían parecer irrelevantes para cualquiera que no supiera mirar. Una escalera que no se movió. Un cuadro que respondió tarde. Una puerta silenciosa. Cerró el cuaderno y lo guardó. Antes de dormir, se quedó un momento más sentado en la oscuridad, escuchando el castillo. No buscaba respuestas. Solo confirmaciones. La curiosidad no pedía acción. Pedía permanencia. Y Naruto estaba dispuesto a quedarse. Parte 4. El martes llegó sin romper el hilo que el lunes había tejido. Naruto despertó con la sensación de haber descansado lo suficiente, aunque no recordaba haber dormido profundamente.
Era una vigilia suave, como si incluso el sueño hubiera decidido no exigirle demasiado. El dormitorio estaba en calma. Uno de sus compañeros se movió entre sueños, murmurando algo ininteligible, y luego volvió a quedarse quieto. Naruto se vistió con la misma lentitud con la que había aprendido a hacer casi todo últimamente. No porque fuera necesario, sino porque apresurarse se sentía incorrecto. Al salir de la sala común, notó que el aire estaba ligeramente más cálido que la mañana anterior. Hogwarts ajustaba su respiración. En el desayuno, el gran comedor estaba lleno, pero el ruido seguía sin desbordarse. Los profesores conversaban entre ellos con una atención que no era habitual. No parecían preocupados. Parecían alertas. Naruto se sentó en su lugar de siempre. Desde la mesa de Gryffindor, Hermione lo observó un momento antes de acercarse con su bandeja. ¿Puedo?, preguntó, señalando el asiento frente a él. Naruto asintió. Se sentaron en silencio unos segundos, comiendo sin prisa. He estado revisando mapas antiguos del castillo, dijo Hermione finalmente. Algunos no coinciden entre sí. Naruto bebió un sorbo de jugo de calabaza. No deberían, respondió. Hogwarts no se deja fijar tan fácilmente. Hermione apoyó el codo sobre la mesa. Eso es lo que me inquieta. No es que los mapas estén mal, es que parecen describir momentos distintos. Naruto la miró con atención. Eso es una buena observación. Hermione levantó la vista, sorprendida. ¿De verdad? Sí. Significa que estás dejando de buscar una versión correcta. Ella sonrió apenas, satisfecha. Después del desayuno, las clases continuaron con la misma cadencia tranquila. En herbología, el olor a tierra húmeda resultó especialmente reconfortante. La profesora Sprout explicó con detalle el crecimiento de una planta particularmente lenta, subrayando la importancia de no forzarla. Naruto escuchó con atención. Era una lección más amplia de lo que parecía. Más tarde, mientras regresaba al castillo, Naruto sintió algo distinto cerca de una arcada cubierta de hiedra. No era magia fuerte ni peligrosa. Era expectación. Se detuvo. No cruzó la arcada. Todavía no, dijo, casi en un susurro. La hiedra se movió apenas, como agitada por una brisa inexistente. Naruto retrocedió un paso y siguió su camino. Esa tarde, se sentó en una de las salas de estudio menos concurridas. No abrió ningún libro durante un buen rato. Observó cómo el polvo flotaba en los rayos de luz, cómo los estudiantes entraban y salían sin reparar en detalles pequeños. Hasta que alguien se sentó frente a él. Harry. Hermione dice que tú, empezó, y luego se detuvo. Naruto lo miró con calma. Que yo escucho, completó. Harry asintió. ¿Y qué dice el castillo? Naruto reflexionó unos segundos antes de responder. Que aún no es tiempo de correr. Harry exhaló lentamente. Eso es bueno, ¿verdad? Naruto sostuvo su mirada. Es necesario. Harry asintió, aceptando la respuesta aunque no la entendiera del todo. Cuando Naruto se quedó solo otra vez, anotó una sola línea en su cuaderno. La paciencia ya no es solo mía. Cerró el cuaderno. Las cosas seguían moviéndose. Solo que lo hacían a su propio ritmo. Parte 5. La tarde avanzó con una calma que empezaba a sentirse deliberada. Naruto salió de la sala de estudio cuando la luz que entraba por las ventanas ya había cambiado de ángulo. Las sombras eran más largas, más definidas, y el castillo parecía acomodarse a ellas en lugar de combatirlas. Hogwarts no luchaba contra el paso del tiempo. Lo aceptaba. Naruto caminó hacia uno de los patios interiores menos transitados. Allí, una fuente antigua dejaba caer agua con un sonido constante, casi hipnótico. No había estudiantes cerca. Solo el murmullo del agua y el roce suave del viento contra la piedra. Se sentó en el borde de la fuente. Cerró los ojos. No estaba meditando en el sentido estricto. No buscaba magia, ni visiones, ni respuestas. Simplemente dejaba que el mundo siguiera su curso sin intervenir. Era un ejercicio que había aprendido mucho antes de Hogwarts. Saber cuándo no hacer nada. La fuente siguió fluyendo. El castillo siguió respirando. Después de un rato indeterminado, Naruto abrió los ojos. Frente a él, al otro lado del patio, un gato atigrado lo observaba desde lo alto de un muro bajo. Sus ojos amarillos brillaban con inteligencia.
Naruto no se sorprendió. Buenas tardes, profesora, dijo con respeto. El gato parpadeó lentamente. Saltó del muro y caminó hacia él con paso elegante. A medio camino, se transformó sin ceremonia alguna en la profesora McGonagall, que acomodó su túnica como si siempre hubiera estado allí. No debería sorprenderme, dijo ella, que eligieras un lugar tranquilo. Naruto se levantó. Los lugares tranquilos suelen escuchar mejor. McGonagall lo observó durante un largo momento. No había severidad en su mirada, pero sí una evaluación cuidadosa, como si midiera algo que no podía expresarse en palabras. He notado que el castillo responde a ti, dijo finalmente. Naruto no negó. Yo respondo primero, corrigió con suavidad. McGonagall asintió lentamente. Eso es lo que me preocupa, y luego añadió, y lo que me tranquiliza. Caminaron juntos unos pasos por el patio. No todos los estudiantes entienden que la magia no siempre exige acción, continuó ella. Algunos creen que poder significa intervenir. Naruto la miró. A veces el mayor control es saber esperar. Una sombra de orgullo cruzó el rostro de McGonagall, tan rápida que casi podría haberse imaginado. No te daré consejos, dijo. No los necesitas. Pero sí una advertencia. Naruto inclinó la cabeza. El castillo está recordando cosas antiguas, dijo ella. No todas son amables. Naruto sostuvo su mirada sin miedo. Lo sé. McGonagall lo observó un segundo más y luego se alejó, dejando el patio tan silencioso como antes. Naruto permaneció allí un momento más. No había amenaza inmediata. Pero había profundidad. Esa noche, en la sala común, los estudiantes hablaban en voz baja. Nadie discutía. Nadie presumía. Era como si todos compartieran un acuerdo tácito de no alterar demasiado el equilibrio. Naruto se sentó cerca del fuego, escuchando. No tomó notas. No hizo planes. A veces, la preparación consistía únicamente en estar presente. Cuando se retiró a dormir, el castillo no probó puertas ni movió escaleras. Todo permaneció quieto. Demasiado quieto. Naruto cerró los ojos con una certeza serena. Lo que viniera después no sería repentino. Sería merecido. Parte 6. La noche se asentó sobre Hogwarts con una firmeza silenciosa. No hubo viento fuerte ni sonidos extraños. Las torres se recortaban contra el cielo oscuro como siempre, y las ventanas iluminadas marcaban la presencia constante de estudiantes y profesores entregados a sus rutinas nocturnas. Todo parecía normal. Naruto sabía que esa normalidad era una elección. Caminaba por uno de los corredores superiores, donde pocas personas transitaban a esas horas. No estaba fuera de lugar. Simplemente no estaba donde la mayoría esperaba que estuviera. Sus pasos eran suaves, casi respetuosos con la piedra antigua bajo sus pies. Se detuvo frente a una ventana alta. Desde allí podía verse el bosque prohibido, oscuro y compacto, como una masa viva que respiraba a su propio ritmo. Naruto no intentó penetrar con la mirada más allá de lo que el bosque permitía. Había aprendido que algunas fronteras no se cruzaban con curiosidad, sino con permiso. Todo a su tiempo, murmuró. El reflejo del vidrio le devolvió su propia mirada, serena, concentrada. No era la expresión de un niño esperando aventuras. Era la de alguien que entendía que las aventuras más importantes no comenzaban con un paso impulsivo. Siguió caminando. En un cruce de pasillos, el castillo hizo algo curioso. No cambió nada. Ninguna escalera se movió. Ningún retrato habló. Ninguna puerta crujió. Naruto se detuvo y sonrió apenas. Gracias, dijo en voz baja. Agradecía el silencio. En su dormitorio, se sentó en la cama sin encender la luz. La oscuridad no lo incomodaba. Sacó su cuaderno y lo abrió por una página en blanco. No escribió de inmediato. Esperó. Finalmente, trazó unas pocas líneas. El castillo observa. Los estudiantes aprenden a observar. La paciencia ya no es individual. Cerró el cuaderno. No había más que añadir esa noche. Se recostó y dejó que el cansancio lo alcanzara de forma natural. El sueño llegó sin imágenes inquietantes, sin presagios claros. Fue un sueño tranquilo, profundo, como si el castillo hubiera decidido concederle descanso. En algún punto de la noche, muy lejos de los dormitorios, algo antiguo se acomodó en su lugar. No despertó a nadie.
No anunció su presencia. Simplemente aceptó que había sido notado. Y eso, en Hogwarts, era el primer paso para que algo comenzara de verdad. Fin de capítulo 9. Capítulo 10. Lo que empieza a pedir atención. Parte 1. El cambio no se anunció. No llegó con sobres sellados ni con palabras solemnes desde la mesa de los profesores. No hubo miradas de alarma ni reuniones de emergencia visibles. El cambio, cuando ocurrió, lo hizo como hacen las cosas verdaderamente importantes en Hogwarts, alterando lo cotidiano sin romperlo. Naruto lo sintió al despertar. No fue una sensación nueva, sino una variación de algo que ya conocía. Como una melodía que llevaba días sonando de fondo y, de pronto, cambiaba una sola nota. El dormitorio seguía siendo el mismo. La luz era la habitual de esa hora. Sus compañeros dormían. Pero el silencio. El silencio estaba esperando algo. Naruto se sentó en la cama y apoyó los pies en el suelo frío. Permaneció inmóvil unos segundos, respirando despacio. No intentó analizar la sensación. Sabía que hacerlo demasiado pronto podía distorsionarla. Se vistió con cuidado y salió de la sala común. Los pasillos estaban casi vacíos. No porque fuera temprano, Hogwarts siempre tenía a alguien despierto, sino porque el castillo parecía haber redistribuido el tránsito. Algunas rutas habituales se sentían menos transitadas, mientras que otras, normalmente ignoradas, parecían disponibles. Naruto eligió una de esas. Mientras caminaba, notó pequeños detalles que antes no estaban ausentes, pero tampoco presentes de forma tan clara. Una grieta en la piedra que formaba una figura casi simétrica, una antorcha cuya llama no oscilaba pese a la corriente, un retrato que no dormía cuando debería. «Empiezas a organizarte», murmuró. El castillo no respondió, pero Naruto tuvo la clara impresión de que la observación había sido aceptada. En el gran comedor, el desayuno transcurrió con normalidad aparente. Los estudiantes hablaban, reían, discutían por cosas pequeñas. Sin embargo, Naruto notó que muchos miraban a su alrededor antes de sentarse, como si comprobaran que el lugar seguía siendo el mismo. Hermione llegó con Harry y Ron poco después. Se sentaron juntos, pero la conversación tardó en arrancar. ¿Tú también?, preguntó Hermione en voz baja, sin rodeos. Naruto asintió. No es urgente, dijo. Pero ya no es solo observación. Ron frunció el ceño. Eso no suena bien. No suena mal, corrigió Naruto. Suena inevitable. Harry jugueteó con su vaso de jugo. ¿Inevitable como qué? Naruto pensó unos segundos antes de responder. Como cuando te das cuenta de que ya no basta con mirar el mapa. Tienes que empezar a reconocer el terreno. Hermione bajó la mirada, pensativa. Entonces esto ya no es solo el castillo, dijo. Somos nosotros. Naruto no lo negó. Las clases comenzaron poco después. En defensa contra las artes oscuras, el ambiente era extraño, aunque el contenido de la lección no lo era. El profesor hablaba, los estudiantes tomaban notas, pero la atención estaba dispersa, como si parte de ella estuviera dirigida a algo que nadie podía señalar. Naruto tomó notas mínimas. No sobre la lección. Sobre las pausas. Entre una frase y otra, el profesor se detenía un segundo más de lo habitual. Entre una pregunta y la respuesta, los estudiantes parecían medir mejor sus palabras. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Algo empezaba a pedir ser reconocido. Al salir de clase, Naruto se quedó atrás. Caminó solo por el pasillo, dejando que los demás se adelantaran. El eco de sus pasos era claro, nítido. En un punto específico, se detuvo. El aire no estaba más frío ni más cálido. No había presión mágica evidente. Y aún así, el espacio exigía atención. Naruto respiró hondo. Todavía despacio, dijo. Pero ya no en silencio. El castillo no se movió. Pero tampoco fingió que nada estaba pasando. Naruto reanudó la marcha, con la certeza tranquila de que el equilibrio estaba cambiando. No rompiéndose. Evolucionando. Y cuando algo empieza a pedir atención, ignorarlo deja de ser una opción. Parte 2. El resto de la mañana avanzó sin sobresaltos visibles, pero Naruto tuvo la sensación persistente de que el castillo estaba probando límites. No empujaba, no advertía. Observaba cómo los estudiantes respondían a pequeñas variaciones.
En transformaciones, la profesora McGonagall explicó con precisión una serie de cambios complejos que requerían paciencia y control. No levantó la voz en ningún momento. No hizo énfasis innecesarios. Y, aún así, la clase entera estuvo más concentrada que de costumbre. Naruto lo notó. Cada gesto, cada pausa, parecía medir algo más que el progreso académico. Al terminar la clase, McGonagall se acercó a su escritorio y ordenó los pergaminos con cuidado metódico. Antes de que los estudiantes salieran del aula, habló. Recuerden, dijo, sin dureza, que la magia responde mejor cuando se la comprende, no cuando se la fuerza. Nadie discutió. Naruto sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual antes de marcharse. No hubo palabras adicionales. No eran necesarias. En el pasillo, Hermione lo alcanzó. ¿Te diste cuenta de cómo habló?, preguntó. No fue solo una lección. Naruto caminó junto a ella. No, respondió. Fue una advertencia suave. Hermione frunció el ceño. Eso suena peor. Es más amable, corrigió él. Las advertencias suaves se dan cuando aún hay margen. Caminaron hasta una escalera que normalmente subía directo al tercer piso. Esta vez, tardó más en decidir su dirección. Finalmente, comenzó a moverse con lentitud, como si pensara. Hermione se agarró a la barandilla. Antes no hacía eso, murmuró. Antes nadie esperaba que lo hiciera, dijo Naruto. La escalera se estabilizó y continuaron. Durante el almuerzo, el gran comedor estaba ligeramente más ruidoso, como si la gente intentara compensar algo. Las risas eran un poco más altas. Las conversaciones, un poco más rápidas. Naruto no se dejó engañar. Ese tipo de ruido solía aparecer cuando la atención estaba dividida. Harry se sentó frente a él. Ron dice que esto es solo estrés por los exámenes, comentó. Naruto negó con suavidad. Los exámenes tensan a las personas, dijo. No al castillo. Harry suspiró. Entonces, ¿qué hacemos? Naruto lo miró con seriedad tranquila. Nada distinto, respondió. Solo hacerlo mejor. Harry parpadeó. Eso no es muy útil. Lo es, dijo Naruto. Porque ahora, cada cosa pequeña importa más. Esa tarde, Naruto decidió recorrer el castillo sin un propósito académico. No llevaba libros ni pergaminos. Solo caminaba, observando cómo ciertos lugares parecían atraer más atención que otros. Un corredor cerca de la torre oeste. Una puerta siempre cerrada que ahora parecía consciente. Un retrato que fingía dormir. Naruto no interactuó. Solo registró. Cuando regresó a la sala común, el ambiente estaba inusualmente tranquilo. Algunos estudiantes leían. Otros conversaban en voz baja. Nadie discutía. Theonop se sentó cerca de él. No sé por qué, dijo, pero tengo la sensación de que algo está midiendo quiénes somos. Naruto observó el fuego. No quiénes somos, corrigió. ¿Cómo respondemos? Teo se estremeció ligeramente. Eso es peor. No necesariamente, respondió Naruto. Las pruebas justas no se anuncian. Esa noche, antes de dormir, Naruto escribió una sola frase en su cuaderno. La atención ya no es opcional. Cerró el cuaderno con cuidado. El castillo no hizo ningún movimiento innecesario. Pero estaba despierto. Parte 3. La noche no trajo descanso completo. Naruto durmió, pero su sueño fue ligero, atento, como si una parte de su mente se hubiera quedado despierta para escuchar. No hubo sueños extraños ni imágenes confusas. Solo una continuidad silenciosa, una sensación persistente de que algo avanzaba incluso cuando nadie lo miraba. Despertó antes de que sonara la campana. Se quedó unos segundos mirando el techo de piedra del dormitorio, contando su respiración. El aire estaba quieto, pero no muerto. Hogwarts no dormía, simplemente bajaba el volumen. Naruto se levantó y se preparó con movimientos tranquilos. Al salir, notó que el pasillo parecía más estrecho de lo habitual. No físicamente. Era una percepción sutil, como si el espacio exigiera una atención mayor para atravesarlo. Caminó sin apresurarse. En el gran comedor, el desayuno fue más silencioso que el día anterior. No por falta de gente, sino por una especie de acuerdo tácito. Las palabras se decían con más cuidado. Las risas aparecían y desaparecían rápido.
Hermione llegó poco después y se sentó frente a Naruto. Anoche revisé otra vez los mapas, dijo en voz baja. Hay zonas que no se repiten. Naruto levantó la vista. ¿En qué sentido? En ninguno de los mapas, explicó. Como si nadie hubiera logrado fijarlas del todo. Naruto asintió lentamente. Eso suele pasar cuando un lugar no quiere ser recorrido de la misma forma dos veces. Hermione frunció el ceño. Eso no es tranquilizador. No tiene que serlo, respondió él. Tiene que ser honesto. Antes de que pudiera decir algo más, la profesora Flitwick llamó la atención de los estudiantes para anunciar el inicio de las clases. El murmullo volvió, pero no duró mucho. En encantamientos, Naruto notó algo curioso. Los hechizos funcionaban, pero algunos tardaban un segundo más de lo habitual en completarse. No fallaban. Solo parecían exigir precisión adicional, como si la magia misma estuviera evaluando la intención. Naruto ajustó su enfoque. El resultado fue perfecto. Flitwick lo observó con interés, pero no comentó nada. Al salir de clase, Naruto se encontró caminando solo por un tramo del corredor que normalmente estaba concurrido. No se alarmó. Hogwarts tenía la costumbre de redistribuir a las personas cuando necesitaba espacio. Fue entonces cuando lo sintió. No un llamado. Una dirección. Naruto se detuvo en seco. El pasillo no cambiaba, pero la sensación era clara. No se trataba de ir más rápido ni más lejos, sino de mirar con más profundidad. Se acercó a una pared cubierta de tapices antiguos. Uno de ellos representaba una escena de fundadores discutiendo animadamente. Naruto no se fijó en las figuras. Se fijó en el fondo. En las piedras pintadas. Había un patrón repetido. No era un símbolo. No era un mensaje. Era una forma de ordenar el espacio. Naruto dio un paso atrás. Así que es esto, murmuró. No lo anotó. No lo tocó. No lo compartió. Algunas comprensiones necesitaban asentarse antes de ser dichas. Esa tarde, el castillo pareció relajarse un poco. Las escaleras volvieron a moverse con más libertad. Los retratos charlaron entre ellos sin bajar la voz. Naruto observó todo desde la distancia. Esa noche, al sentarse en su cama, escribió en su cuaderno algo más largo que de costumbre. No pide prisa. Pide alineación. No todos escucharán. Cerró el cuaderno y apagó la luz. El castillo no hizo nada extraordinario. Y eso, curiosamente, confirmó que iba por el camino correcto. Parte 4. El día siguiente amaneció sin sobresaltos, y aún así, Naruto supo desde el primer instante que no sería un día común. No hubo presentimientos dramáticos ni señales evidentes. Solo una sensación continua, persistente, como un hilo tenso que no llegaba a romperse. Era la clase de tensión que no se percibía con el cuerpo, sino con la atención. Durante el desayuno, Naruto escuchó más de lo que habló. Los estudiantes comentaban trivialidades, tareas, rumores, partidos futuros. Pero entre esas palabras flotaba algo más. Pequeñas pausas. Frases que se interrumpían solas. Miradas que se desviaban sin razón clara. El castillo seguía ajustándose. Hermione hojeaba un libro mientras comía, aunque Naruto notó que no pasaba realmente las páginas. ¿No dormiste bien?, preguntó él con suavidad. Hermione levantó la vista, sorprendida de que lo hubiera notado. Dormí, pero soñé con pasillos, respondió. Pasillos que no llevaban a ningún sitio, pero aún así tenía que recorrerlos. Naruto asintió. Eso significa que el castillo empezó a incluirte en sus recorridos internos. ¿Eso es algo bueno?, preguntó ella. Es algo inevitable, dijo él. No añadió nada más. Las clases transcurrieron con normalidad aparente, pero Naruto empezó a notar algo distinto en sí mismo. No era poder, ni una habilidad nueva. Era una economía del movimiento. Cada gesto, cada palabra, parecía encontrar su lugar correcto sin esfuerzo. En defensa contra las artes oscuras, el profesor explicó conceptos básicos sobre hechizos defensivos simples. Naruto ya los conocía, pero aún así prestó atención. No por el contenido, sino por cómo reaccionaba la magia del aula. Cuando levantó la varita, el aire respondió antes de que pronunciara el encantamiento. No ejecutó el hechizo. Bajó la varita lentamente. No era el momento.
Al salir de clase, Draco Malfoy se cruzó en su camino. No con hostilidad abierta, sino con esa curiosidad mal disimulada que precedía a las preguntas incómodas. «McGonagall», dijo Draco. «Siempre pareces saber cuándo hacer las cosas, y cuándo no». Naruto lo miró con calma. «Saber cuándo no hacer algo es una forma de inteligencia», respondió. Draco frunció el ceño, como si no supiera si aquello era una provocación o una lección. «¿Y tú cómo lo sabes?». Naruto sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. «Escuchando». No explicó a qué. Por la tarde, Naruto se encontró solo en la biblioteca. No porque estuviera vacía, sino porque la sección en la que se encontraba parecía existir al margen del resto. Los sonidos se amortiguaban. El tiempo se volvía más espeso. Tomó un libro antiguo, sin título visible en el lomo. No lo abrió. Apoyó la mano sobre la cubierta. Sintió resistencia. No rechazo, sino evaluación. «No hoy», susurró. Dejó el libro exactamente donde estaba. Al retirarse, notó que la estantería crujía suavemente, como si hubiera aceptado la decisión. Esa noche, Naruto caminó por los terrenos antes del toque de queda. El cielo estaba despejado, y las estrellas parecían más cercanas de lo habitual. Se detuvo cerca del lago. El agua estaba quieta, pero no inmóvil. «Aún no», dijo en voz baja, sin saber exactamente a quién se dirigía. El viento respondió con un leve movimiento. Naruto regresó al castillo con paso tranquilo. No había respuestas aún. Pero ya no se sentía apurado por encontrarlas. Al escribir en su cuaderno antes de dormir, añadió una sola línea. Cuando algo observa, no exige ser comprendido de inmediato. Cerró el cuaderno. El castillo, por primera vez en días, pareció asentarse un poco más. Parte 5. El cambio no llegó de golpe. No hubo sacudidas, ni luces repentinas, ni voces surgidas de la nada. Fue algo más sutil, y por eso mismo más profundo. El castillo dejó de solo observar. Naruto lo notó al despertar. No porque algo fuera distinto, sino porque todo parecía exactamente donde debía estar. La cama. La luz entrando por la ventana. El silencio previo al movimiento del resto del dormitorio. Era una armonía demasiado precisa para ser casual. Se incorporó despacio. Por un instante, tuvo la clara impresión de que, si se movía con brusquedad, rompería algo invisible. No lo hizo. Durante el desayuno, los sonidos parecían llegarle con una claridad particular. El roce de los cubiertos, las conversaciones lejanas, incluso el crepitar de las velas flotantes. Todo formaba parte de un conjunto que se sostenía por sí mismo. Hermione lo observaba en silencio. «Estás distinto», dijo finalmente. Naruto levantó la vista. «No distinto», corrigió. «Más sincronizado». Ella parpadeó. «Eso no suena más normal». «No lo es», admitió él. Las clases de la mañana transcurrieron sin incidentes, pero Naruto comenzó a notar pequeñas concesiones. Puertas que se abrían apenas antes de que las tocara. Escaleras que se acomodaban para facilitar el camino. Retratos que guardaban silencio cuando él pasaba, como si no quisieran interferir. No era privilegio. Era reconocimiento. En pociones, el ambiente era denso, cargado de vapores y tensión. Snape se movía entre las mesas con su habitual severidad. Naruto siguió las instrucciones al pie de la letra, pero añadió algo que no figuraba en el pizarrón. Paciencia. Removió el contenido del caldero en el momento exacto. Ni antes. Ni después. El resultado fue impecable. Snape se detuvo detrás de él. Observó el caldero durante un largo segundo. «Aceptable», dijo finalmente, como si esa palabra le costara más de lo habitual. Naruto no respondió. Al salir de clase, el castillo volvió a manifestarse. Esta vez no con direcciones ni sensaciones, sino con algo nuevo. Una pausa compartida. Naruto se detuvo en un rellano. No porque quisiera. Porque el espacio se lo permitió. Permaneció allí, sin moverse, sintiendo cómo el lugar ajustaba su presencia alrededor de él. No había intercambio de palabras. Solo una coincidencia de ritmos. Cuando retomó el paso, lo hizo con la certeza de que algo había sido establecido. Esa tarde, al encontrarse con Harry y Hermione en la biblioteca, Naruto habló poco.
no por secretismo, sino porque no todo podía ser explicado sin perder su forma. ¿Te preocupa algo?, preguntó Harry. Naruto negó con la cabeza. No, respondió. Algo se está organizando. Eso tampoco suena tranquilizador, dijo Hermione. Naruto esbozó una leve sonrisa. No todo lo que se organiza busca conflicto. Esa noche, al volver al dormitorio, Naruto sintió una presión ligera en el aire. No hostil. No peligrosa. Expectante. Se sentó en la cama y apoyó la varita sobre el cuaderno abierto. No la levantó. No pronunció hechizo alguno. Entiendo, susurró. El aire se relajó. Antes de apagar la luz, escribió. Cuando el equilibrio se reconoce, deja de observar desde lejos. Cerró el cuaderno. El castillo respondió con un silencio profundo, lleno de intención. Parte 6. No ocurrió nada extraordinario esa noche. Y precisamente por eso, Naruto comprendió que el capítulo había llegado a su final. El castillo no volvió a manifestarse de forma directa. No hubo pasillos nuevos, ni libros que llamaran su atención, ni sensaciones insistentes. Todo se mantuvo en un estado de calma sostenida, como la superficie de un lago que ya ha decidido reflejar el cielo sin distorsión. Naruto despertó con esa certeza. No con respuestas, sino con una base. Durante el desayuno, el ambiente era más liviano. Las conversaciones fluían con mayor naturalidad. Incluso los estudiantes parecían menos tensos, como si una presión invisible se hubiera redistribuido sin que nadie pudiera señalar cuándo ocurrió. Hermione estaba más relajada que en días anteriores. Hoy el castillo se siente normal, comentó. Naruto bebió un sorbo de té antes de responder. No, dijo. Se siente estable. Ella lo miró, pensativa, pero no insistió. Harry, por su parte, parecía animado, hablando sobre el próximo entrenamiento de Quidditch. Naruto escuchó con atención genuina. No todo debía ser observado con profundidad. A veces, participar también era una forma de equilibrio. Las clases transcurrieron sin anomalías. Y aún así, Naruto notó algo importante. Ya no necesitaba estar atento todo el tiempo. El estado de vigilancia constante se había transformado en confianza. No ciega, sino consciente. En Transfiguración, la profesora McGonagall explicó una variación avanzada del ejercicio asignado. Naruto ejecutó el movimiento con precisión absoluta, pero sin esfuerzo visible. La magia fluyó como debía. McGonagall lo observó un segundo más de lo habitual. No con indulgencia. Con respeto. Muy bien, señor McGonagall, dijo simplemente. Naruto inclinó la cabeza con educación. No necesitaba más. Esa tarde, caminó por el castillo sin rumbo definido. No porque estuviera perdido, sino porque ya no necesitaba que el lugar lo guiara. Pasó por corredores conocidos, escaleras que ya no se ajustaban a su paso porque no era necesario. Todo estaba donde debía estar. Al llegar a uno de los ventanales altos, se detuvo. El cielo estaba cubierto de nubes suaves, sin amenaza de tormenta. El mundo parecía sostenerse en un punto exacto entre movimiento y quietud. Naruto apoyó la mano en el marco de piedra. Estamos de acuerdo, dijo en voz baja. No hubo respuesta audible. Pero tampoco hizo falta. Esa noche, al escribir en su cuaderno, no dejó reflexiones largas ni advertencias veladas. Solo escribió algo simple, algo que marcaba el cierre de un proceso. La atención fue escuchada. Ahora, el camino puede continuar. Cerró el cuaderno con cuidado. Se recostó en la cama y apagó la luz. El castillo no observó. El castillo descansó. Y Naruto también. Fin del capítulo 10.